la bienvenida a nuestro querido compañero, escritor y periodista Ricardo Sevilla, porque precisamente hoy el presidente López Obrador asegura que lo que más le llena de orgullo en su gobierno son los programas de bienestar. Y Ricardo, pues obviamente tiene un análisis muy concienzudo al respecto. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Muy bienvenido y muy feliz año que ya termina. Ya en un par de días, entre hoy y mañana, se acaba este 2021. Querido Toño, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia de Sin Censura, al público memorioso. Y bueno, pues sí, el presidente López Obrador aseguró esta mañana estar muy orgulloso de los programas sociales que ha impulsado su gobierno a lo largo ya de prácticamente 3 años, que es lo que va de la presente administración. Y cómo no va a estar orgulloso si lo que prometió, lo que había prometido, no en la campaña que lo llevó a la presidencia, sino en las dos campañas incluso anteriores, era atender primero a los pobres. No engañó a nadie, nunca dijo que iba a ser su prioridad atender a las élites, nunca dijo que iba a darle mayor impulso a la riqueza de los que ya la tenían. No, su promesa siempre ha sido, y su estandarte de batalla, atender primero a los que menos tiene, digamos, las cosas con ese eufemismo, aunque sin eufemismo, pues a los más pobres, a los más jodidos. Y es que sobre los programas de bienestar, pues tienen que ver con esa justicia social de la que hablaba ya Aristóteles de una manera mucho, muy puntillosa, que pues bueno, son la igualdad social, la igualdad de oportunidades. Ya hablaba de la justicia distributiva, y aunque no existía el concepto de Estado, pues bueno, ya se apoyaron en estas ideas de Aristóteles para que existiera todo lo que ulteriormente iba a venir, que eran el estado de bienestar, el combate a la pobreza, la distribución de la renta, derechos laborales, sindicales, etcétera. Y eso es importante, hay que alegrarse. Yo veo que en la prensa corporativa no lo hacen, y se entiende su malestar, porque nunca han querido al pueblo, no les interesa la igualdad, les interesa seguir en esta idea darwiniana de la fuerza de los que más tienen, y van despreciando, van arrinconando al pueblo de México. Y bueno, pues esa es la esencia del gobierno de López Obrador, la justicia social, destinar el presupuesto público a apoyar a la gente que más lo requiere, que más lo necesita. Y bueno, pues llama muchísimo la atención que esta mañana pues aportaran datos duros sobre la importancia de estos programas llamados programas de bienestar, y vimos desfilar pues a los diferentes personajes que están encargados de estas diferentes áreas de trabajo, presentando un reporte puntual sobre cada uno a una de estas áreas. Ahí pudimos ver a la subsecretaria del Bienestar, Adriana Montiel, vimos al coordinador nacional de becas para el bienestar, Benito Juárez, de la Secretaría de Educación Pública, Abraham Vázquez Piceno. También vimos a la directora general del programa La Escuela es Nuestra, de la SEP, que es Pamela López, a Marta Baruch, que es subsecretario de Empleo y Productividad Laboral. En fin, vimos a Javier May, a todos estos personajes haciendo un resumen sobre los resultados que han reportado los programas sociales de combate a la pobreza, que no solamente han dado resultados para reducir las necesidades de estos sectores más castigados, más vulnerables, con mayores carencias, sino que en entidades como el Estado de México, pues bueno, incluso han tratado de emularlos, no han podido. ¿Por qué? Pues porque estos programas, como tú lo comentabas hace un rato, querido Toño, pues bueno, han sido utilizados por el PRI, por el PAN, como una herramienta electoral de esos partidos políticos. Desde principios del siglo pasado se ha lucrado con la pobreza de la gente y de los pueblos de México,
y en eso pues son expertos tanto el PRI como el PAN por separarlos, pero pues bueno, la gente ya una vez que hemos estado develando en los medios de comunicación libres independientes, pues bueno, sabe qué son el PRIAN. Hay que recordar que la Secretaría de Desarrollo Social, para hablar de lo más, de las elecciones más cercanas, pues bueno, del Estado de México comenzó a despilfarrar recursos públicos para inducir el voto, son datos duros, se hicieron reportajes al respecto, lo mismo hicieron en 2018, hay que recordarlo también, para inducir el voto también entre los mexiquenses en ese momento, sobre todo en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, entre las personas que menos tienen, y bueno, de eso se dio cuenta en su momento. Los programas sociales de esos partidos políticos y durante las administraciones que los caracterizaron no fueron de combate a la pobreza, Toño. En realidad no buscaban terminar con ese fenómeno, sino simple y llanamente administrarlo, dosificarlo y capitalizarlo para fines electorales. Hay que subrayarlo, hay que decirlo con todas sus letras. Administraron la pobreza y simularon que existía una política de desarrollo social, cuando en realidad solo estaban pensando en beneficio de los intereses de las empresas y de los grandes corporativos y de las grandes transnacionales, como siempre. Tenían que dar algunos recursos, desde luego así lo pensaban y con mucho dolor, para que la inconformidad del pueblo no llegara a tonos de rebelión, pero únicamente los usaban para perpetuarse en el poder. Afortunadamente, pues eso se terminó y llega el gobierno de López Obrador y estos programas sociales que inciden directamente en la población más vulnerable, más marginada durante, yo no diría que sexenios ni décadas, sino yo diría que durante varios siglos. Pues bueno, ahora este gobierno de izquierda, este gobierno de la Cuarta Transformación está haciendo énfasis en ellos. Ahí tenemos los resultados del programa, por ejemplo, para el bienestar de las personas adultas mayores, que ha arrojado muy buenos resultados. Hay que hacer una encuesta, por ejemplo, y apuradamente nos vamos a dar cuenta de que los adultos mayores tienen una enorme gratitud con este tipo de programas. ¿Por qué? Pues porque incide directamente en ellos. Está el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. También hay que hacer un recorrido y no nos tardaremos mucho para darnos cuenta de que las personas con discapacidad también tienen una gratitud con el gobierno federal, porque están pensando en ellos. Está el programa Sembrando Vida, por ejemplo, que a diferencia de lo que ha pesado la prensa corporativa, pues han tenido muy buenos resultados, incluso en Estados Unidos, en la última visita que tuvo el presidente López Obrador en el encuentro con Biden, pues no lo despreciaron como la prensa corporativa había dicho, sino que incluso dijeron, vamos a meditar y vamos a pensar en la posibilidad de implementarlo. Eso fue una de las cosas que más les ha dolido. Y programas también sencillos, como por ejemplo las tandas para el bienestar, que son una esperanza auténtica, real, palpable, que ayuda a consolidar pequeños negocios y que no los mete en camisas de 11 varas, querido Toño, porque sabes que pues bueno, por ejemplo, en Coppel, en Electra, en Banco Azteca, les hacen un préstamo, pero con intereses enormes, que les venden el cebo de que los va a ayudar a consolidar esos negocios para que salgan adelante, pero no es así, y las tandas para el bienestar, eso sí lo están llevando a cabo. Están programas para el bienestar de niños y niñas, de hijos de madres trabajadoras. También es un gran programa, no se les había dado la importancia que tenían, que tienen a las madres trabajadoras, se les había estado marginando, y eso no lo está haciendo el gobierno federal. El presidente López Obrador habla de la grandeza cultural de México, y eso es importantísimo también destacarlo. No hay innovación sin tradición, decía Carlos Fuentes. No hay que olvidarnos, insiste el presidente de la República, de dónde venimos, y no, ¿por qué? Porque nosotros somos hijos efectivamente
de una tradición riquísima. Somos hijos de olmecas, de toltecas, de mayas, de seris, de mexicas, etcétera. No somos hijos de los barcos, como en algún momento dijo Rómulo Gallegos, el gran escritor latinoamericano. Y bueno, pues yo creo que es un balance muy interesante que nos debería llevar también a pensar y a repensar lo que queremos como república libre, como república democrática, la identidad nacional. Esta también es parte muy importante de lo que dijo el presidente López Obrador. La identidad nacional tiene que preservarse, tiene que sacarse adelante. Hay que olvidarnos del malinchismo, esto que nos han tratado de inocular en la prensa corporativa a través de sus voceros. Nos dicen que es una cuestión de ADN estos estúpidos, y la verdad, perdón por el exabrupto, pero no, es la actitud que ellos tienen en realidad, no es el ADN de los mexicanos y del pueblo en general, para nada. Esta actitud en realidad, pues bueno, la tienen las élites, que es este desprecio por todo lo que hay en el propio país, y la actitud de beneplácito hacia todo lo foráneo, que pues bueno, prefiere lo extranjero a lo que se hace en México. Y bueno, pues eso es el malinchismo. Deberían de entrarle al diccionario del español de México y darse cuenta que ahí dice: el malinchismo es preferir lo extranjero o al extranjero, en particular si es blanco, si es de tipo germánico, si es güero, como dice la frase hecha, y esto lo prefieren sobre sus propios compatriotas. Entonces, este balance, querido Toño, público memorioso, me parece muy puntual. Me alegra bastante que en la última conferencia del año, pues el presidente López Obrador haya presentado estos informes puntuales, breves, concretos, pero como decía Baltasar Gracián, y que es una frase que le gusta al presidente López Obrador: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y fíjate, Ricardo, cómo hemos cambiado, yo creo que en paradigmas precisamente. Tienes toda la razón. Durante muchos años, yo creo que durante toda la época de la colonia, el México, pues ya poscolonial, independizado, durante la Guerra de Reforma, incluso en la época posrevolucionaria, nos plantearon esa idea de que lo blanco estaba bien, lo europeo estaba bien, y llegaron ciertos momentos, me parece, en tiempos juaristas o en tiempos de Lázaro Cárdenas, en los que se buscó no nacionalismo, se buscó un patriotismo absoluto y estar orgullosos de nuestras, pues de lo grandes que somos. Yo incluso escucho a veces a arqueólogos o a antropólogos, historiadores, quejarse y dolerse mucho de que mucha gente no le gusta ir a los sitios arqueológicos porque se sienten, pues, ¿cómo decirlo? Preocupados por su pasado, a veces hasta avergonzados, eso me duele decirlo, ¿no? Cuando en la realidad podemos estar completamente orgullosos de nuestra idea, de nuestra cultura, de lo que somos como mexicanos, y creo que ha cambiado el paradigma. Creo que aquí en Sin Censura, con miembros como tú, Ricardo, como muchos otros de nuestros colaboradores, hemos compartido y cambiado ese mensaje, ¿no? Un mensaje en el que estamos más bien, pues, felices de nuestra gran cultura mexicana. Y le voy a pedir a don